Bueno, yo soy director de Centac, somos amigos casi todos, nos conocemos muchos de los que estamos en la mesa. Gracias, muchísimas gracias por venir. Mil perdones a todos los que no hemos podido invitar, porque era una sala pequeña y era una sala donde queríamos iniciar este primer curso de temas que tengan que ver con el cloud, con servicios, con software, con aplicaciones y con el tema de la accesibilidad, ¿no? Empiezo yo hago ya pues si te parece, básicamente, bueno, vamos a hablar un poquito desde Centac de lo que para nosotros es un poco la nube. Lo que parece es, siempre decimos la nube, pues es camino de la tormenta perfecta, ¿no? Porque en realidad es un espacio donde todo viene perfecto, pero esto nos va a traer una cantidad de complicaciones, de cambios, de facilidades, de usabilidad, pero desde luego de cambio de mentalidad, ¿no? Porque es toda una tormenta, ¿no? En el sentido de cambios, de diferencias respecto a la forma de trabajar anterior, y son parte de las bondades que hay para poder pensar que en esto no podemos dejar de verlo, porque si no nos van a pasar por la derecha, o por la izquierda, o por arriba, o por abajo. Es que son espacios donde hay elementos muy potentes y que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, primero, sabemos que muchos lo sabemos, pero me gustaría repetir qué es esto de la nube, ¿no? La nube, básicamente, lo que estamos planteando es servicios a distancia, servicios en otro sitio, ¿no? Y esos servicios a distancia, pues la gente que enseguida estructura las cosas, las organiza, las compacta, pues las ha organizado en tres grupos, ¿no? de actuaciones que se llaman, pues, infraestructuras as a service. O sea, bueno, pues en definitiva es la infraestructura como servicio. No es necesario que la tengas tú, puede estar en otro sitio mucho más potente, te va a permitir procesar con equipos, con herramientas de alto nivel que para ti serían costosos, difíciles, que habría que atender. También tema de backup, de discos, de aprovechamiento de espacios, volúmenes, pero sin aportar más servicios que lo que son infraestructuras como tal, ¿no? Luego está el SaaS, ¿no? Que es un software como servicio, ¿no? Aquí ya hay otro elemento diferencial, ¿no? Aquí no solamente tienes hardware, herramientas, espacios que no tienes que atender, que te los atendemos nosotros, o sea, tú contratas el servicio, sino que además hay unas aplicaciones muy potentes que están aquí, que tú eres usuario de ellos, o la gente que tú digas, o tus clientes, tus proveedores, tu administración, tu organización, pero que están aquí fuera, con lo cual también tiene unos elementos que veremos luego muy ventajosos, ¿no? A la hora de poder trabajar. Y luego viene el último elemento, pues que es lo que llaman ya la plataforma como servicio, que lo que ofrece es, pues, un más allá, ¿no? Dices que además te puedo dotar de herramientas, de utilidades para que tú desarrolles, para que tú crees, sin necesidad, como repito, que localmente tengas todas estas serie de actuaciones, ¿no? Esto es la nube. O sea, la nube es poder tener fuera, en otros espacios, muchas cosas. Pero ¿por qué es importante, no? Y esto es importante, primero, que es lo primero que vemos todos los humanos del mundo mundial. Nos fijamos en el amor y en el dinero, ¿no? Esas son las dos cosas en las que nos fijamos. Y aquí esto es muy importante. Hay un ahorro de coste importante, ¿no? Bueno, hay gente que dice es un 10, un 20, 30, depende, pero sí que es cierto que es un ahorro, y eso es importante. Es escalable, ¿no? Esto al final, tú cuando adquieres infraestructuras en tus entidades, pues siempre estás creciendo, estás faltándote cosas de backups, de seguridad, de sistemas, de filtros, de lo que haga falta, ¿no? El sistema tiene que crecer, se va quedando obsoleto. Aquí tienes contratado un servicio, ¿no? Donde una tercera parte es la que se obliga a mantenerlo, a crecer, a tenerlo más grande, y tú tienes la posibilidad de decir, oye, hoy en vez de 10 quiero 20, en vez de no hoy, pero quiero contratar, pues, para más personas, para más usuarios, para más espacio, para más proceso, para lo que fuera. Entonces, esa capacidad de escalable, el sistema siempre está actualizado. O sea, en casa, cuando uno tiene una infraestructura en una entidad, en la organización, siempre tienes que estar actualizando versiones, actualizando sistemas, actualizando drivers, actualizando 1000 elementos que, pues, los que están en sistemas, pues saben lo que significa estar toda la vida metido haciendo cosas, ¿no? Aquí, que lo haga otro. Aquí lo tiene que hacer otro. A ti te da el servicio resuelto, ¿no? Y esto es una ventaja también muy importante. La idea del acceso ubicuo, ¿no? O sea, cuando uno tiene sus temas en casa, bueno, los tiene en casa, está muy bien, pero tus accesos, ¿cómo son de rápidos? ¿Cómo son de sobrios? ¿Cómo ¿no? Son de seguros? Aquí tienes la ventaja de que efectivamente puedes acceder desde cualquier sitio y desde casi cualquier plataforma, ¿no? Aquí se empieza a hablar eso de decir, bueno, mira...
Lo que tú quieras, con la plataforma que para ti sea más cómoda, pues adquiérela y desde esa te conectas, ¿no? Con lo cual, la ubicuidad es un elemento hoy en día en el ámbito de la movilidad muy potente. El tema también de la facilidad de implantación, ¿no? Aquí, cuando uno tiene que hacer una implantación, tiene que hacer copias, tiene que hacer transporte de datos, ¿no? Tiene que hacer todo esto, el que lo vive en su casa pues sabe que es trabajo, ¿no? Es trabajo, es complejidad, hay que ir con cuidado, temas de seguridad, etcétera. Todo este espacio, la implantación aquí es muy sencilla, ¿no? Es relativamente sencilla, es contratar, saber manejarlo, pero al fin y al cabo te dan un número de cuenta, te dan un par de cosas, el sistema existe. A partir de ahí habrá un manual, tendrás que tener un proceso de formación, de especificación, de adecuación a tu sistema, a tu gestión de cada uno de esos elementos, de incorporar más o menos ads o apps o pequeñas tools que tengan, pequeñas herramientas que tengas para que a ti te sirvan, pero es muy fácil. Luego, la velocidad y tiempos de respuesta, pues claro, si uno tiene un sistema, quiere lo mejor de lo mejor, pero tienes el sistema en casa y eso hay que pagarlo. Aquí es que como te lo pagan entre los demás, es que tienen que tener lo mejor que puedan, ¿no? Y lo mejor que puedan se paga entre todos. El caso es que cuando tú te accedes a ello, eso es muy rápido y eso es un espacio de mucho proceso. Y esto implica el siguiente punto, ¿no? La democratización del uso. ¿Eso qué es? Eso es, pues que entre comillas, una empresa pequeñita, una startup, una pyme o una asociación, en un momento determinado empieza desde ceros, se conecta a la nube y está con unas infraestructuras dotadas de una tecnología, de una velocidad, de unos servicios similares a las de cualquier multinacional. Así de fácil, o sea, similares. O sea, tendrás que pagar más, tendrás que pagar menos según el uso, pero en realidad has dado un salto cualitativo que sería casi imposible que lo dieras directamente, ¿no? Y esto es algo parecido como cuando se empezaron a aparecer las páginas web, ¿no? ¿Os acordáis? Que de pronto pues nadie sabía cómo la tiendita de Don Pachis, ¿no? O sea, Don Pachi ponía una tienda en la web y era dependiendo de cómo la comercialices, la distribuyas, la imagen que tenga, la estética, la funcionalidad, mil cosas, pero ya depende de esa pantalla de televisión, de esa pantalla del portátil, de eso depende, ¿no? Depende de que tengas oficinas, distribución, la esquina de Alcalá con lo otro, no, depende de otros temas. Esto es igual de disruptivo, ¿no? Y luego el tema de que esto, todos confiamos en nuestra gente, pero al final esto es más complejo y más grande de lo que parece y también va siempre de la mano de grandes entidades, también Google, ¿no? Por supuesto, pero los que están en esta movida, detrás de todo esto de la nube, son también Amazon, son Microsoft, son IBM, o sea, son grandes jugadores, ¿no? Y estos grandes jugadores todos, también Google, pues tienen unos elementos de calidad y de solución y de seguridad en las actuaciones, vigilante de todo ello, que a veces pues en pequeñas organizaciones no es fácil llevar, pues porque entra uno mejor que otro, se va, los sistemas a lo mejor emigran, se entendía mucho HTML y no sé qué y tal, pero luego ya no se entiende tanto el sistema nuevo, hay que volver a formarse, o sea, hay complicaciones para verlo en pequeña escala, ¿no? Y luego, bueno, pues básicamente plantear que para el que le gusta el tema de la sostenibilidad de estas cosas, que bueno, como todo esto es bastante nuevo, desde luego todo consume, ¿no? A mí me gustaría ver las granjas de servidores, si habéis visto alguna, bueno, el calor que da y eso son máquinas de consumo bestiales, pero siendo así, está calculado, hay un estudio, por lo menos en España, de la ONSI, que se refiere a Green Ticks, me parece que era, donde se hablaba de casi un 60% menos de consumo energético, porque como es un gran problema, porque es muy grande lo que tienes, sí que es un gran ahorro hacerlo bien. Con lo cual sí que te planteas buscar maneras de que el consumo, la eficiencia de todos estos sistemas, además de que son nuevos, pues sean más eficientes. En casa es más difícil, ¿no? Porque tienes sistemas que son los que son, no vas a estar cambiándolos porque la eficiencia es un 10% mejor, etcétera, 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 ¿no? En definitiva, todo esto ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a que es que esto no es una moda, ¿no? Y para eso hay 1000 datos, ¿no?, que comentar. O sea, la previsión de McKinsey para el 2015 son más de 28.000 millones ya de dólares, ¿no? Entre el 40 y el 50% total del mercado. En España ya estamos hablando de que más del 20% de las empresas están trabajando en la nube, y no hablamos del Dropbox o tener las fotos, no, hablamos de trabajar, ¿no?, de gestionar la empresa, gestionar la entidad. En unas entrevistas que se hicieron
las hizo IBM en su día, más de 1.600 CIOs de todo el mundo, bueno, de 70 países, pues en 2009 el 30% consideraban que todo eso era crítico. En el 2013 ya era el 64%, y si yo estoy seguro que se lo hacen hoy, 2 años después, el 90% pensarán que esto es crítico, porque es sí o sí estar. O sea, es la diferencia de costes que hablábamos antes, de estar aquí a tener que hacerlo desde tu casa. No me quiero ni pensar compañías que han hecho grandes inversiones en todo esto para tenerlo en sus propias instalaciones, y que de pronto una pequeña empresa de la competencia de 30, 20 empleados está disponiendo de sistemas que son mejores y más rápidos y más eficientes y más baratos que lo que tienen ellos. Esto es muy disruptivo, ¿no?, a la hora de competir cuando estás hablando de velocidad, de procesamiento, etcétera, etcétera. Hay mucha información de esto y no voy a marearos porque lo importante es lo que nos van a contar luego quizás, pero bueno, pues ahí se pronostica más de 14 millones de empleos nuevos para los próximos años. Esto es muy importante porque esto afecta también al empleo, tanto porque hay que evolucionar dentro de las entidades, porque van a ocupar nuestros espacios otras soluciones en la nube, y también porque se va a demandar nuevos empleos para muchas personas para dar servicios en la nube a muchas entidades. Entonces, claro, aquí no puedes ir contra la cola, porque es que te va a pillar por los dos lados. O estás y entonces te vas a encontrar con oportunidades, o si no estás, te vas a encontrar con muros y con barreras y con cada vez menos oportunidades. Y bueno, un ejemplo muy facilón, pero bueno, BBVA, por ejemplo, ha migrado a más de 100.000 empleados en el mundo con una cosa tan tonta como es el servidor de correo. Que dices, bueno, vaya cosa, ¿no? Vaya invento. Pues ese pequeño invento hace que más de 100.000 personas tengan contacto directo, constante, documentos compartidos en Singapur, en Lima, en Madrid, en Barcelona, en Berlín, sin despeinarse, ¿no? Y eso que parece que es obvio, que es sencillo, que es tal, ni es tan obvio, ni es tan sencillo, ni con sistemas propios es fácil hacerlo. Pero bueno, y eso lo puede hacer cualquiera de estas compañías que estamos aquí. O sea, nosotros mañana, si Centac hubiera un Centac en Chile, podríamos, contratando algo, en una semana estar en ese nivel de servicios y de actuación. Y eso son revoluciones que están pasando, y por eso creíamos que era importante contarlas y hablarlas. Y bueno, la última diapo. Bueno, aquí decía que la nube viene a quedarse, obviamente. ¿Cómo nos afecta? Pues en la gestión y competitividad de nuestras empresas. Tenemos que atenderlo, porque no es una cuestión de una moda. Vamos a quedarnos obsoletos, nos va a costar mucho dinero, y alguien nos va a pedir cuentas en algún momento de todo esto. Luego, en las opciones de empleo, ya lo he comentado antes, en los tiempos de respuesta vamos a ser mucho más lentos si no estamos en estos escenarios. Vamos a tener nuevas capacidades para hacer cosas que no imaginábamos. Pensar también todo lo que viene del Big Data, pensar todo lo que viene del análisis de datos masivos, que bueno, aunque no estemos usándolo demasiado todavía, muchos de los que estamos acá, esto va a ocupar mucho espacio, va a requerir mucha velocidad de procesamiento, pasan cosas. Y bueno, todo esto implica acceso al conocimiento, a la formación, a tal. Yo creo que la accesibilidad es fundamental en todo esto, porque va a ser parte de nuestro desarrollo personal y profesional, de los que estamos acá, de las personas que están en nuestras asociaciones, de nuestras familias, de nuestros hijos. O sea, esto va en el entorno del desarrollo de trabajo de cada uno, y no nos podemos quedar fuera, ¿no? Entonces tenemos que usar lo que haya, procurar promover que lo que haya próximamente sea mejor que lo que hay, y estar en esa barrera también de uso y de exigencia, ¿no? Pero no quedarnos fuera, ¿no? Y la verdad, aquí quería pues agradecer a Google, cuando hablábamos de todo esto hace un tiempo, que todo esto es, para cualquier multinacional es complicado, ¿no? Esto de hablar con las asociaciones para ver qué tienen, qué no tienen, qué funciona, qué no funciona. Pues lógicamente a cualquiera que no estamos en estos corridos habitualmente, pues se ponen nerviosos, ¿no? Y quiero agradecer que han tomado una actitud muy positiva, en el sentido de hacer un análisis serio de qué es lo que hay, qué es lo que tienen, cómo pueden funcionar. Les hemos pedido el esfuerzo de que nos expliquen lo que hay. Nos hemos sorprendido todos de que hay muchas más cosas de las que creíamos que había, todos. Hemos visto que hay espacios donde hay que desarrollar cosas y que hay que mejorar, pero creíamos que era momento de empezar a enseñaros lo que hay, y que bueno, lo valorara cada entidad y cada persona, y lo que no se supiera, pues para eso están los maestros, para que contesten las preguntas. Así que por mi parte, nada más, y muchísimas
Gracias. Muy bien, muchas gracias Juan Luis. Bueno, mi nombre es Rafael Sánchez, yo trabajo en Google, soy Sales Engineer de Google y de Google for Work, que es una división que básicamente pues, tiene una serie de herramientas colaborativas, herramientas en la nube, que son muy útiles no solamente para las empresas, sino también para cualquier tipo de organización. Porque pensemos que la productividad es importante no solamente para las empresas, también para asociaciones, organizaciones. Cuanta más productividad tengas, mejor, ¿no? Y el hecho de usar herramientas que te lo permitan, pues siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, como digo, voy a hablar de Google for Work, pero antes voy a comentar un poco quién es Google, aunque creo que se nos conoce, ¿no? Google nació en el año 1998, nació como un buscador de Internet, nació en un garaje, como muchas empresas, como alguna empresa tecnológica, también en California. De hecho, esta es una foto del garaje donde pues se construyeron los primeros servidores. Aquí están las fotos de nuestros fundadores, Larry Page y Sergey Brin, que fueron los fundadores de Google, y es una foto del garaje inicial en Menlo Park, en California. Google nació como un buscador de Internet, es como más se nos conoce. Esta es la famosa caja blanca sobre la cual pues realizas cualquier búsqueda y de forma mágica pues te aparecen todos los resultados, ¿no? Y de ahí Google ha evolucionado hacia pues otra serie de productos, herramientas que quizás menos conocidas pues sirven mucho para mejorar la productividad de empresas, asociaciones, organizaciones, etc. Detrás de esta caja está quizás el secreto de Google, que son los centros de datos. Todas las búsquedas que se realizan en Internet y todo el resto de servicios que tiene Google conocidos, como por ejemplo Gmail, como por ejemplo Google Drive, que es el almacenamiento en la nube, es decir, mi disco duro en la nube, o servicios, por ejemplo, de infraestructura, como máquinas virtuales, Big Data, Android, los vídeos de YouTube, todo eso se almacenan en centros de datos que están distribuidos por todo el mundo. Centros de datos que están compuestos por granjas de servidores, interconectados todos ellos por unas redes propias de fibra óptica, y este es quizás el secreto de Google, ¿no? Es decir, lo que hay detrás, lo que permite todos esos servicios que luego ofrecemos a los clientes de consumo y que conocéis. La novedad que hemos introducido en los últimos años es que estos servicios los ponemos ahora a disposición de las organizaciones, de las empresas, de asociaciones, para que puedan utilizar todo el potencial de estos centros de datos en sus propias empresas. Estos centros de datos los hemos construido en los últimos 17 años y a raíz de ahí pues, bueno, hemos decidido pues, evolucionar y ponerlos a disposición de más gente. No utilizarlos únicamente para servicio propio, para dar un Gmail a consumo, etcétera, sino para también distribuirlos a otras empresas y que las empresas se beneficien de estas ventajas. Entonces, girando en torno a esa idea, pues Google lanzó la división de Google for Work, que está compuesta por una serie de departamentos que son básicamente estos 5 que mencionamos aquí. El primero de ellos es Google Cloud Platform, que básicamente lo que ofrece son servicios de infraestructura en la nube y servicios de plataforma como servicio, como antes comentaba Juan Luis en su presentación. Google Maps for Work, un servicio de mapas orientado a las empresas, a los organismos, a las asociaciones. El tercero es Google Apps y Drive for Work, que es una solución de informática colaborativa orientada a la productividad, orientada a la transformación digital. No solamente hablamos de empresas, aquí hablamos también de asociaciones sin ánimo de lucro, cualquier colectivo que se pueda beneficiar de un incremento de la productividad o de una transformación digital. El cuarto departamento es Google Search for Work, que es básicamente la búsqueda para empresas. Y el último, Google Chrome for Work, que son dispositivos, es decir, dispositivos como ordenadores portátiles, dispositivos para salas de reuniones, todos ellos con características de accesibilidad. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar, a partir de ahora, básicamente, pues en los próximos 5 minutos, me voy a centrar en 2 de ellos, Google Apps y Drive for Work, que es la tercera y la última, Google Chrome for Work, y voy a comentar estas herramientas de productividad que tiene Google a disposición de empresas e instituciones, y vamos a ver pues, las ventajas que tienen también desde el punto de vista de la accesibilidad. Empezamos con la primera, Google Apps for Work. Google Apps for Work es un conjunto de aplicaciones orientadas a la informática colaborativa y al trabajo en grupo.
está compuesto por una serie de aplicaciones, todas ellas utilizan el concepto de computación en la nube, trabajan sobre la nube desde un dispositivo. Las aplicaciones son el correo electrónico, un disco duro en la nube, una aplicación ofimática compuesta por documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios, calendario, una solución de videoconferencia y mensajería instantánea, que se denomina Hangouts, red social para empresas y una solución de intranet. Y he ido en logotipos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Qué ventajas tiene esta suite de aplicaciones, este conjunto de aplicaciones en las empresas e instituciones? Básicamente 3. En primer lugar, se puede trabajar con ellas desde cualquier dispositivo y con características de accesibilidad en todos ellos. Yo puedo trabajar en un ordenador portátil, o en un PC de escritorio, en una tablet o en un teléfono móvil, en cualquier sistema operativo y en cualquier navegador. Es decir, esta suite de aplicaciones se soporta con Android, obviamente, también con iOS. La segunda ventaja que tienen es la colaboración, el hecho de que estas aplicaciones permiten trabajar en grupo. Yo puedo, en un único documento, entre varias personas, trabajar simultáneamente, todos ellos a la vez, en ese mismo documento. Eso puede ser un documento, una hoja de cálculo o una presentación. Todos ellos trabajan a la vez, sin utilizar el concepto de versiones. Esto al final redunda en que pues un documento se trabaja más rápido, se termina antes y por tanto pues mejora la productividad. Y finalmente, la tercera de las ventajas de esta suite de aplicaciones es el soporte técnico que tiene y también el coste, porque es una solución basada en la nube en la que no se necesitan servidores locales, únicamente necesitas un dispositivo para acceder. Entonces, sin servidores, sin necesidad de actualizar el software, antes Juan Luis lo mencionaba en uno de sus puntos, todo está actualizado en la última versión, yo no tengo que actualizar el sistema operativo, ni tengo que actualizar las aplicaciones porque se actualizan todas por defecto. Eso redunda en la simplicidad, que siempre es importante para todos los colectivos, pero también para el colectivo de accesibilidad. Entonces, esta es la primera de las aplicaciones, que es pues una solución ofimática completa, incluyendo, pues ya digo, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, correo electrónico, etc. La segunda de los productos orientados en la nube es Drive for Work, que es una solución de almacenamiento en la nube. Mismo concepto, yo almaceno datos en la nube y accedo a ellos desde cualquier dispositivo y desde cualquier navegador. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? Pues de nuevo, el no tener que preocuparme por dónde almacenar mis datos, si mis datos están seguros. De todo eso se encarga Google, de la seguridad y de la compartición y del acceso universal a este tipo de producto. Los otros productos que tenemos en la división de Google for Work son dispositivos hardware, empezando por los portátiles. Y en portátiles, obviamente, las aplicaciones que he comentado trabajan en cualquier sistema operativo, trabajan en Windows, trabajan en Mac, pero también trabajan en una tecnología, un hardware que se denomina Chromebook. ¿Qué es un Chromebook? Un Chromebook es un ordenador portátil que utiliza el sistema operativo Chrome OS. Esto es un Chromebook. Es un ordenador portátil normal y corriente, con sus puertos inalámbricos, Wi-Fi, con pues, puertos HDMI para conectar a cualquier pantalla, USB, es decir, es exactamente igual que un portátil tradicional, pero utiliza el sistema operativo Chrome OS y a todo se accede a través de un navegador. ¿De acuerdo? Utiliza un navegador para acceder a todas las aplicaciones. Tiene un disco duro muy pequeñito, de 16 GB o de 32 GB, en el caso de que se quiera almacenar cierta información, pero lo normal al trabajar con un dispositivo como esto es que todo se almacene en la nube. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tienen estos dispositivos? Primero, son accesibles. Tienen características específicas de accesibilidad que se pueden configurar, pues como lupas,
Chromebox, etcétera, Chromebox con VOX, que son básicamente unos lectores. Se puede todo eso configurar, es decir, son dispositivos accesibles. Son dispositivos muy sencillos porque no se tienen que instalar el software ni que actualizar, están protegidos contra virus y sobre todo son muy económicos en coste. Dispositivos como estos cuestan entre 200 y 350 euros aproximadamente, hay modelos más caros también, pero con todo esto una persona tendría acceso a cualquier capacidad en la nube utilizando un dispositivo muy sencillo, muy ligero y de muy bajo coste. ¿Vale? Y bueno, otro dispositivo, luego a raíz de los Chromebooks pues se han creado otros dispositivos que utilizan la misma tecnología, como por ejemplo dispositivos para salas de reuniones. El concepto es muy similar al que vemos en esta sala. Yo utilizo un ordenador en el que pues puedo proyectar o puedo incluso realizar una videoconferencia con otras personas que estén en otras salas de reuniones o en otro ordenador, y para ello pues utilizo dispositivos de bajo coste, unos dispositivos como estos que están también en un orden de precios muy reducido para implementar videoconferencia en salas de reuniones de organizaciones, de instituciones, de empresas, y te permite pues eso, implementar una capacidad de videoconferencia en las salas. ¿De acuerdo? Bien, estos son los productos de los que os quería comentar, siempre orientados a mejorar la productividad, orientados al trabajo en grupo, que benefician a un colectivo de personas enorme, no solamente las empresas tradicionales, sino las empresas con necesidades de accesibilidad. Y en Google, además, tenemos un compromiso muy importante con la accesibilidad. Implementamos accesibilidad, características de accesibilidad en todos nuestros dispositivos, en todas nuestras aplicaciones. Y aquí os quería comentar algo que bueno, pues ya hemos hecho público y que bueno, es básicamente pues una nota donde decimos que en Google pensamos que todo el mundo debería tener acceso a la web y estamos comprometidos a hacerlo realidad. De hecho, todos nuestros ingenieros, incluyendo las nuevas incorporaciones, realizan cursos específicos donde se forman sobre accesibilidad en web y en móvil. Y toda esa experiencia la trasladan luego a los productos que implementamos. ¿De acuerdo? Y con esto pues doy paso a Germán de MyG, donde nos va a comentar más en detalle del producto y las características de accesibilidad que tenemos en todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Si quieres, ve pasando tú y sí, voy pasando aquí. Vale, genial. Pues mi nombre es Germán Martínez y soy director técnico en MyG. MyG es un partner de Google en Francia y en España, y lo que hacemos es ayudar conectamos las organizaciones, ya sean empresas, universidades o diferentes tipos de fundaciones u organizaciones, con Google, y ayudamos a estas organizaciones a dar el salto a Google en sus productos para empresa que acaba de comentar Rafa. Y bueno, pues en mi parte lo que vamos a ver es todo eso que hemos visto, los productos de Google, las diferentes ramas de productos que existen, cómo soportan la accesibilidad. Y la primera pregunta que quiero lanzar es: ¿está Google verdaderamente comprometido con la accesibilidad? Es algo importante que veamos que no es no es flor de un día, sino que es un camino, que hay parte recorrida, que evidentemente queda mucho por recorrer, pero ya viene de lejos. Ya desde el momento en que se fundó Google, y su principal producto que todos conocemos es el buscador, sigue siempre la misma misión, la misma filosofía, que es el acceso universal a la web. Entonces, esto lo han conseguido pues con el último slide que nos enseñaba Rafa, a través de formaciones a su equipo de ingeniería. Cada nuevo ingeniero que llega tiene unos cursos de accesibilidad, tanto móvil como web. También hay una docena de formaciones internas a los diferentes departamentos dentro de Google, a la gente de producto, en temas de accesibilidad. Y tampoco es algo que se cierre a los empleados de Google. Hay que hacer partícipe a la comunidad que rodea los productos de Google, como por ejemplo son los desarrolladores. La accesibilidad al final no es algo que dependa de ciertos usuarios o de los empleados de Google, de ciertos roles, sino que depende de todos. Y a través, por ejemplo, de formaciones que se hacen gratuitas vía web, como por ejemplo, mira, si pinchas encima de las llaves, ahí aparece
existe una formación que está enfocada, que la imparte Google, y está enfocada a temas de accesibilidad para desarrolladores, como por ejemplo etiquetas ARIA, que son un tipo de etiquetas a la hora de crear código HTML. Son unas etiquetas que se meten dentro del código, que quizás muchos de vosotros ya conoceréis, que lo que hacen es ayudar a lectores de pantalla a traducir esa información, ¿no? Luego, no solamente se hace a través de formaciones dentro a los empleados, sino también Google está interesado en la accesibilidad y llega a ella a través de iniciativas, de diferentes iniciativas y de la investigación con las universidades. El compromiso de convertir la accesibilidad en un aspecto esencial desde las primeras fases de diseño de cada producto es algo que se ha generado a partir de un equipo central que está enfocado únicamente a temas de accesibilidad. Y ese equipo central de accesibilidad es el que se encarga de asesorar y de dar formaciones y de hacer pruebas relacionadas con accesibilidad junto con los diferentes departamentos de producto que hay dentro de Google. También iniciativas de accesibilidad en la web, como un comité que existe en el Comité Federal de Comunicaciones, que es el Comité de Accesibilidad para Programación en Vídeo. Gran parte de ese comité, de hecho 2 personas, son trabajadores de Google. Y también la guía de accesibilidad para contenido web, uno de los cargos más importantes de ese comité es también una persona que trabaja en Google. Entonces, a través de estas iniciativas, Google empuja la accesibilidad y también a través de investigación. Por ejemplo, a través del programa de Faculty Research Awards, que son unos premios que se conceden a diferentes grupos académicos en universidades, lo que se lleva haciendo desde el año 2005 es fomentar la accesibilidad en diversas áreas, como por ejemplo el habla o la interacción entre el ser humano y el ordenador, tanto en dispositivos portátiles como portátiles y móviles, como en ordenadores de sobremesa. Y también lo que se fomenta es la innovación en la educación. Ejemplos de proyectos en los que Google colabora con diferentes universidades en Estados Unidos y en Canadá, pues son sobre todo algunos de estos enfocados al lenguaje de signos, a ayuda para la navegación en móviles para personas con discapacidad visual y diferentes proyectos con la universidad, ¿no? La segunda pregunta que me gustaría abordar es la de cómo lleva Google sus avances en accesibilidad a las organizaciones, a las diferentes empresas. Entonces, bueno, en un primer lugar, y como yo vengo de un partner de Google, os diría a través de los partners, ¿no? Pero vamos a ir viendo las diferentes familias de productos que tiene Google y cómo soportan accesibilidad. La primera sería Chrome. En Chrome incluimos el navegador de Chrome, que es compatible con cualquier tipo de dispositivo. Chromebox con V, que es diferente del Chromebox con B. Chromebox con V es el lector de pantalla que está incorporado ya gratuitamente en el sistema operativo Chrome. Y el Chromebox con B es un ordenador de sobremesa que es como un Chromebook, como este dispositivo que ha enseñado Rafa, pero que simplemente es una cajita con una pantalla, es un ordenador de sobremesa, pero que también responde a la misma filosofía del Chromebook. No es un portátil, sino que es y exactamente igual que en cuanto a sistema operativo y todo, pero es un ordenador de sobremesa. Y que eso, bueno, así sin querer os he comentado los dispositivos de Chrome, ¿no? Y el sistema operativo, que está en todos ellos. La segunda rama, que también de familia, a través de la cual trasladamos todos los temas de accesibilidad a las organizaciones, son los dispositivos móviles, los Android. Android es el sistema operativo para dispositivos móviles y os enseñaré un poco las novedades. No quiero entrar muy en detalle con Android porque es algo que muchos de vosotros ya conocéis mejor que yo, pero comentaros un poco las novedades de la última versión 5.0, el Lollipop, y comentar que a través de las APIs de desarrollo Google pone a disposición APIs muy concretas, no para desarrollar
aplicaciones también desde cero, que también, sino para hacer aplicaciones que ya existen accesibles. Y la última familia de productos que vamos a ver es la de Google Apps for Work. Y vamos a ver cómo soporta los temas de accesibilidad, funciones y opciones que existen en los diferentes productos, recursos de usuario y documentación pública de la que disponen los usuarios, alternativas de acceso y temas pendientes que quedan en la parte de accesibilidad, porque como os he comentado, al final esto es un camino y todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Y tampoco vamos a decir que soportamos 100% accesibilidad, porque todos sabemos que todavía queda mucho, pero está bien ver hacia dónde van las líneas de producto de cada uno dentro de Google Apps, ¿no? De cada uno de los productos dentro de Google. Y la documentación VPAT, que son las plantillas de accesibilidad de producto voluntarias que Google ofrece para llevar a cabo la sección 508, que es una ley federal que obliga a las organizaciones a que usuarios y personas con discapacidad dispongan de las mismas opciones que una persona que no tenga esa discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, la primera familia de productos, Google Chrome for Work. Principalmente, como os he comentado antes, uno de los productos de Google Chrome for Work es el navegador Chrome, y dispone de diferentes funciones de accesibilidad, como son el soporte para baja visión, diferentes accesos de teclado y accesos táctiles también. Se soportan lectores de pantalla, luego veremos los diferentes lectores de pantalla que soporta y cuál recomendamos dependiendo del sistema operativo que se utilice. Y existe a través de documentación también se dan formaciones para cómo los desarrolladores tienen que diseñar esas aplicaciones. Luego está el Chromebox con V, que es el lector de pantalla que se encuentra integrado en todos los dispositivos Chrome. Desde Google Apps también vamos a poder administrar cada uno de estos dispositivos, Chromebooks, Chromebox y los Chromebox for Meetings, que son los dispositivos de sobremesa que comentábamos antes de Chrome, pero enfocados únicamente a reuniones y videoconferencias, reuniones online y videoconferencias. Y luego, bueno, todo desde Google Apps lo que también vamos a hacer es desplegar, para los administradores de estas herramientas, te permite desplegar o bloquear ciertas extensiones para el navegador, extensiones que están muy enfocadas a temas de accesibilidad, ¿no? Los lectores de pantalla principales, dependiendo del sistema operativo que se utilice, son para Chrome OS, el más utilizado es Chromebox, el Chromebox con V, y el navegador que se encuentra integrado en esas soluciones, que es el Chrome, ¿no? Para Microsoft Windows, uno de los lectores de pantalla más extendidos es el JAWS, y a través del navegador Firefox, por ejemplo, para ciertos productos como es Google Drive, los sitios web y la solución de chat, se utiliza mucho a través del navegador Firefox, tanto para si utilizas JAWS como si utilizas NVDA, que es otro lector de pantalla. Y para dispositivos Mac, el más utilizado es el VoiceOver, ¿vale? A través del navegador de Mac, que es el Safari. La segunda familia de productos que os he comentado antes es la de Android, ¿no? La que va enfocada a temas de dispositivos móviles. Y aquí únicamente quería comentaros un poco las últimas novedades que han surgido en temas de accesibilidad en la nueva versión de Android 5.0 de Lollipop. Por ejemplo, el Talkback, el que todos conocemos en temas de accesibilidad, ¿no? La corrección de colores, ahí sí que se han metido nuevas opciones para diferentes niveles de daltonismo, la configuración en combinaciones de teclas, o por ejemplo el botón de encendido y apagado que sirve también para colgar. Se han añadido nuevas funcionalidades en ese aspecto. También
los subtítulos. Se ha añadido una opción para integrar los subtítulos dentro de los formatos que sean de audio. Gestos de lupa, diferentes niveles de contraste y de formato para el texto. La opción de poder decir las contraseñas, que antes había que teclearlas. El acceso directo a accesibilidad, interesante y útil para dispositivos compartidos entre diferentes usuarios, personas con discapacidad y gente que no tiene esa discapacidad. Si se comparte ese dispositivo, pues este acceso es bastante útil. La síntesis de voz y el retraso en la pulsación prolongada, que sea necesario tenerlo más tiempo. Y la principal familia en la que vamos a centrarnos y a la que más tiempo vamos a dedicar es la de Google Apps for Work. Google Apps for Work, Google Apps es una suite de productos en la cual vienen incluidos por diferentes herramientas que están destinadas a la comunicación y a la colaboración en equipos de trabajo. La principal herramienta de comunicación que tenemos en las organizaciones en general es el correo electrónico, ¿no? En temas de accesibilidad, las funciones, destacar por ejemplo los lectores de pantalla, que están soportados tanto para la vista básica como para la vista de HTML, para la vista básica de HTML como para la vista estándar. La accesibilidad a todas las opciones dentro del correo mediante combinaciones de teclas. También está soportado el uso de lupa. Existe un tema, se puede seleccionar diferentes configuraciones, diferentes temas de Gmail con diferentes colores, y uno de ellos es de contraste alto, y sobre todo también la compatibilidad con protocolos como POP o IMAP, que lo que permiten es la integración con otros clientes de correo. Al final, Google pone a disposición todo el potencial de lo que es, en este caso, la parte de correo, pero si hay herramientas que se adaptan mejor, o más que se adaptan mejor, que los usuarios están más acostumbrados a utilizar, pues se puede seguir trabajando con ellas, aunque por detrás tengas el servidor de correo de Gmail. Por ejemplo, si mis usuarios están acostumbrados a utilizar Outlook, existe un plugin para añadir a Outlook, que es el Google Apps Sync para Microsoft Outlook. Este plugin o este sincronizador lo que permite es sincronizar tanto correo como los calendarios como los contactos. En cuanto a contactos, bueno, lo que os acabo de comentar, el sincronizador de Outlook y diferentes accesos mediante teclado. Y áreas de desarrollo en las cuales se está trabajando y que todavía no son 100% accesibles son, por ejemplo, el chat de Gmail, que no se puede acceder, pero que sin embargo recomendamos, por ejemplo, utilizar el cliente Miranda para usuarios JAWS de Windows. Y dentro del correo, la página de configuración, hoy por hoy todavía no soporta accesibilidad. Y bueno, en todos los productos, lo que pasa es que no vamos a entrar más en detalle, simplemente he dejado el enlace, está la documentación VPAT, que como os comentaba son plantillas de accesibilidad de cada producto voluntarias, que lo que hacen es cubren todos los puntos que son necesarios para la sección 508, que es la ley federal que comentaba antes, ¿no? Eso en cuanto al correo. En cuanto al calendario, a través de la vista de agenda, los lectores de pantalla sí que tienen acceso completo, no así en vista diaria, semanal y mensual, que está en una de las áreas de desarrollo todavía pendientes. Sí que en calendario también se admiten lupas, existen diferentes teclas diferentes combinaciones de teclas que nos permiten pues crear nuevos eventos, eliminarlos, descartar invitaciones, por ejemplo. Y hay en las últimas versiones mejoras significativas en las etiquetas, en los elementos ARIA, que son al final los elementos que permiten un mejor funcionamiento con lectores de pantalla.
hasta ahora hemos visto el correo, el calendario y los contactos, que es algo que un poco estamos todos acostumbrados a utilizar en el entorno corporativo. También dentro de la suite de productos de Google Apps está incluido Google Drive. Google Drive es un repositorio de información que nosotros tenemos en la nube, donde podemos subir diferentes tipos de documentos, cualquier tipo de documento, y compartirlo con nuestros compañeros de trabajo. Si el tipo del documento es de formato nativo de Google, eso lo que nos va a permitir es mayor funcionalidad, sobre todo en temas de colaboración, como por ejemplo la edición online de documentos, pues por ejemplo que haya 20, lo que ha comentado antes Rafa, que haya 20 personas editando online el mismo documento. Luego veremos algún ejemplo. Esto al final lo que hace, estamos muy acostumbrados a trabajar con versiones y sin embargo de esta forma te quitas el tema de versiones. Sí que podrías recuperar versiones anteriores, pero te quitas el de saber cuál es la última versión. Siempre todos los usuarios cuando accedan van a acceder a la información lo más actualizada posible, o sea, en tiempo real. Y en temas de accesibilidad, existe el Chromebox, el lector de pantalla, que está soportado para Google Drive, y existen diferentes combinaciones de teclas que luego veremos para cada uno de los formatos de Google que admite Google Drive, ¿no? Y también, igual que comentábamos, el sincronizador de Outlook, que sincronizaba correo, calendario y contactos, también existe para Google Drive la opción de un sincronizador que me permite descargar la información que tengo en la nube en una carpeta en local, de forma que cada cambio que haga en esa carpeta en local también se está sincronizando en la nube, en internet, vamos. Y también, bueno, la documentación VPAT, que está en todos los productos. Uno de los formatos admitidos en Google Drive, que son nativos de Google, es el Google Docs. Google Docs es la solución que se refiere a procesador de textos, el producto que nos permite crear nuevos documentos en Google Drive. Funciones y opciones en cuanto a temas de accesibilidad son, por ejemplo, que tanto para lectura como para navegación en los menús, como para edición, está soportado completamente los lectores de pantalla. Además, también 100% vía teclado podemos acceder a cualquiera de las opciones, con diferentes combinaciones de tecla. Se admiten el uso de lupas y se permite también en la parte de añadir colaboradores, notificaciones y chat, y cada una de las barras de herramientas están soportados soportan la parte de accesibilidad. Luego, es totalmente compatible con terminales Braille, y hay un complemento para Google Docs que luego veremos en la demo, que es el Speech Recognition, el de reconocimiento del habla, que lo que te permite es dictar al ordenador el contenido del documento, y el ordenador lo captura ese audio y directamente lo va escribiendo en el documento. Al final son nuevas funcionalidades que no solamente vienen bien a una persona con discapacidad, por ejemplo, en el caso del Speech Recognition con discapacidad motriz, sino también para cualquier tipo de usuario. Y bueno, si quieres, por ejemplo, pincha en la documentación VPAT de Google Docs para que lo vean, que no simplemente está el enlace ahí. Esto es la parte de cómo se cumple la sección 508 en la parte de Google Docs, pero también está para Drive, y que aquí no se ve en el menú, pero y arriba estaría también, se podría seleccionar para documentos, para hojas de cálculo, para presentaciones y también para formularios, que son otro formato de Google. Volviendo a la presentación. Vale, genial. Además del formato de Google Docs, tenemos el formato de hojas de cálculo de Google Spreadsheets. Las hojas de cálculo, funciones y opciones de accesibilidad de las que dispone,
admite la lectura y el incluir comentarios y resaltado de celdas está cubierto por la parte de lectores de pantalla. También tanto lo que es la navegación por menús como el introducir nuevos datos o cambiar el formato de esos datos, se soporta diferentes combinaciones de teclas. También el uso de lupas y como en Google Docs toda la información también está soportada la accesibilidad para la información de colaboradores, notificaciones y chat y diferentes opciones dentro de la barra de herramientas y menús. Temas pendientes en la parte de hojas de cálculo y en las cuales pues se irá avanzando en el futuro son los filtros automáticos y las tablas pivot. En cuanto a presentaciones, un poco lo mismo que en Google Docs y en las hojas de cálculo de Google. Los lectores de pantalla están soportados, combinaciones de teclas y lupas. También en presentaciones es compatible con terminal braille y áreas de desarrollo que estén pendientes en la parte de presentaciones es que todavía, así como en Docs y en hojas de cálculo sí que estaba la compatibilidad 100% con combinaciones de teclas, en presentaciones todavía no está al 100%. Y bueno, y también se está trabajando en que no se muestra todavía toda la información de texto necesaria, ¿no? En Google Docs también hay muchísima documentación, no lo he comentado antes, y sobre todo de buenas prácticas, de cómo crear esos documentos y cómo hacer esos documentos accesibles. Pues por ejemplo, utilizando los formatos de título, cabecera, rellenando la información del texto alternativo en las imágenes, la paginación, los pies de página o las cabeceras de las páginas. Todo eso son prácticas o funcionalidades que dependen del usuario que está editando el documento y que Google sí que dispone de material de documentación, de formación para que los usuarios sigan buenas prácticas en temas de accesibilidad. También es uno de los temas de la accesibilidad, ¿no? El hacer documentación accesible. Es muy importante. ¿Me permites tomar un comentario? A raíz de las herramientas de ofimática de Google, la ventaja fundamental es que permitimos compartir los documentos, tanto de texto como de hoja de cálculo, de presentaciones, entre tantos usuarios como yo decida que se puede compartir y le doy permisos de visualización o de edición y pueden estar trabajando simultáneamente en completar ese documento. Esa es una de las ventajas fundamentales de utilizar estas herramientas de ofimática de Google frente a otras alternativas del mercado. Cualquier pregunta que tengáis me interrumpís, sin ningún problema. Así puedo hasta beber agua y todo. ¿Vale? Yo lo agradecería. Has aprovechado con mi comentario. No me ha dado tiempo. Vale, y bueno, y dentro de Google Apps también otro de los productos que está incluido es Google Hangouts, que es la solución de videoconferencia. ¿Vale? Ahí está incluido la parte de chat y también la parte de audio y vídeo, lo cual nos permite tener reuniones con gente que está pues en diferentes localizaciones. Esto en temas es muy interesante, en empresas lo ven como una forma de ahorrar costes, sobre todo por desplazamientos, que al final pues para tener una reunión tienen que juntarse pues todos los responsables de cada zona. Entonces a través de una solución de este estilo eso lo tienen cubierto, o por ejemplo también para formaciones. Nos comentaba un cliente nuestro que para una formación pues tenían que desplazarse una vez al año varias personas a Estados Unidos. Entonces bueno, a través de Google Hangouts pues se lo quitaban y también es un ahorro sustancial. En temas de accesibilidad en Hangouts existe un complemento que es una aplicación que permite añadir en una pantalla aparte a la persona intérprete de lengua de signos. También existe un complemento para el subtítulo de Hangouts en directo y existen diferentes accesos mediante combinaciones de teclas. ¿Vale? Así que bueno, estos son un poco
en líneas generales, cómo cubre los diferentes productos de Google para Google for Work, de Google para empresas, la accesibilidad. Ahora si tenéis alguna pregunta o si queréis vemos. Además, si nos preguntan a través de las redes si si me oís, sí. ¿Me oye el subtítulo? Me acerco si no hay a los micrófonos. Si está previsto adaptar las combinaciones de teclas al español. Eso nos preguntan. Es complicado porque los usuarios al final se acostumbran a unos accesos directos en las combinaciones de tecla, entonces cualquier cambio requiere que todos los usuarios que ya se han adaptado a esas combinaciones de teclas cambien la forma de trabajar, de acceder a esos menús. Entonces, en cuanto a combinaciones de teclas, siempre suele ser una tecla, control o opción acompañado de una letra. Es universal, no depende del idioma para las combinaciones de teclas. Es el copy-paste que decimos. Control C, control X, control V, control S de buscar, search. Si quieres podemos hacer una pequeña demo, ver todo esto que hemos hablado. Demo, mostrar algunas características de accesibilidad. Si nadie tiene alguna pregunta más o quiere aportar algo. Sí, aquí. Tengo una. Adelante. Que me tiembla el pulso. En todo esto se ha tenido en cuenta, porque sé que no hay mucha normativa respecto a las personas con discapacidad intelectual, que además, un poco uniendo con Juan Antonio, ¿no?, son población susceptible de quedarse todavía más atrás en la brecha digital, porque esto va muy rápido y los formadores no nos da tiempo a prepararles para que ellos estén. Correcto. En ello. Sí, es una muy buena pregunta y la respuesta no es fácil, ¿no? Pero en Google lo que intentamos es, entre otras cosas, hacer cada vez más los productos más sencillos y que requieran menos actividad por parte del usuario en hacer determinadas cosas, ¿no? Uno de los conceptos que habíamos señalado antes es, por ejemplo, el hecho de que existen ya dispositivos que no tienes que instalar software, no tienes que realizar actualizaciones, que básicamente el ejecutarlos es simplemente irte a una opción de menú o irte a un navegador y ejecutar esas aplicaciones. Entonces eso redunda un poco en la sencillez que intentamos implementar en todos los productos, ¿no? Obviamente tenemos que seguir avanzando, no es un punto final, pero tenemos que seguir avanzando en hacerlos cada vez más simples, más sencillos, para que cada vez más un grupo más grande de personas tengan acceso a estas nuevas tecnologías. Sí, porque ahí entran personas con discapacidad, claro, problemas de fácil comprensión, ¿no?, inmigrantes, o sea, que es un colectivo un poco más amplio. Sí, sí. Okay. Sí, en la misma línea vengo por esa vía de la discapacidad intelectual. No solamente habría, desde mi punto de vista, que trabajar que sea más sencillo la accesibilidad para todo el mundo, sino que haya accesibilidad cognitiva, es decir, que se utilice en la mayor fuente de simbología, que sea muy fácil de entender por cualquiera y que te dé ese acceso a poder trabajar y navegar con estas aplicaciones. Yo creo que hay algunas que son fundamentales, por ejemplo la videoconferencia para trabajar juntos en grupos de autodefensa, pues me parece fundamental. Entonces habría que buscar la manera de colaborar para poder avanzar más en este tipo de aplicaciones y de simbología y accesibilidad cognitiva. Ahí habíamos comentado antes, hablando de estos temas, en abierto, yo precisamente saqué también el tema de la discapacidad intelectual, cognitiva, porque es un poco a veces la olvidada, ¿no? En muchas, todas tienen sus avances, todas tienen sus deficiencias, ¿no? Pero está como que está llegando la última, ¿no? Y cuesta entrar en el ámbito tecnológico. Pero hablábamos del tema de proponer que se utilizaran también pictogramas fáciles, un lenguaje mucho más sencillo, simple. Lo comentaban también, que lo procuran, ¿no? Que ellos que lo quieren para todo el mundo, ¿no? Que a veces dices, tengo que poner el menú, archivar. Bueno, búsquese la palabra más sencilla que la ponemos, porque sí que nos interesa que todo el mundo lo vea sencillo. Entre otras cosas, le proponía la posibilidad de que en un momento determinado, por ejemplo, pudiéramos hacer algún manual, que a lo mejor incluso podríamos impulsarlo desde CENTAC,
también con la colaboración de ellos, pues un manual de, entre comillas, de lengua fácil, con pictogramas, etcétera, con unas convenciones que conocemos todos y que pueden ayudar para conocer también las herramientas estas, ¿no? Paralelo a lo que existe actualmente, y seguro que tenemos apoyo desde la entidad y nosotros también lo podríamos impulsar con vuestra ayuda, ¿no? Juan Luis, si me lo permites, un comentario muy breve en relación a la solución de videoconferencia. Este es un área en el que históricamente se ha sufrido muchísimo por la complejidad en el arranque de una videoconferencia, la complejidad del mando que se utiliza para poder configurar el equipo y que yo pueda entrar en una reunión virtual. En este sentido, Google ha sacado una solución de videoconferencia de sala en septiembre del 2014 y lo que se buscaba principalmente era la sencillez. El usuario puede incluso arrancar la videoconferencia desde una pantalla táctil. Esa es la interfaz. Ya está programada previamente, muy sencillamente desde la agenda corporativa. Se le convoca una reunión. Por defecto en Google siempre es una reunión con videoconferencia. Hacemos 25.000 videoconferencias al día. Los empleados de Google estamos muy familiarizados y tenemos además salas preparadas con pantallas táctiles que me sirven a la vez como sistema de reserva de sala, porque veo todas las reuniones que están programadas en esa sala, y a la vez la propia pantalla me permite, para que yo simplemente pulsando la reunión en la que quiero entrar, arranque la videoconferencia. Esa es toda la dificultad que tiene entrar en una reunión de videoconferencia con la solución de Google. Pues en este sentido ya hemos dado grandes pasos para facilitar el que el vídeo sea una realidad en la comunicación corporativa. Y permitidme que pregunte también yo, y eso funciona, entiendo que con tantas videoconferencias que hacéis y todo esto funciona bien, ¿no? Pero funciona bien, así que va rápido, va correctamente rápido. Si no funcionara la media, no sería tan por eso lo pregunto para responderme a mí mismo, ¿verdad? Pero claro. Porque entiendo que sí, pero es verdad que se ha batallado tanto con esto, que sí, con tanto delay, con tanto retraso, en las conversaciones, ¿verdad? La experiencia no tiene nada que ver. Es un servicio universal que se va adaptando a las condiciones que me puede proporcionar la red. Va a mayor calidad si tengo suficientes recursos como para ir a la máxima calidad, o no, se reduce la calidad porque tengo menos recursos disponibles. Yo llevo un año en la compañía, he estado en otras empresas que vendían soluciones de videoconferencia y no hay comparación en cuanto a la disponibilidad del servicio y a la experiencia del usuario. El servicio está siempre funcionando, es uno de los objetivos principales de Google, que solamente ofrece servicios desde la nube, dar tiempos de respuesta muy buenos para el usuario y que sea altamente disponible. En ese sentido, de verdad que vale la pena exponerse al servicio porque la experiencia siempre es satisfactoria. Muchas gracias. Perdona, Eva, pregunta. Adelante, Javier. Quería preguntaros, es una pregunta genérica sobre, no concretamente sobre estas herramientas, sino sobre todas en general. ¿Qué papel tienen los usuarios, y usuarios especialmente con discapacidad, tanto como usuarios, es decir, solo como usuarios, tanto como en vuestra plantilla o en el desarrollo, en el diseño de estas aplicaciones? Porque sí que habláis de accesibilidad, habéis hablado de esa compatibilidad, pero ¿dónde están las personas con discapacidad, tanto ingenieros como simplemente usuarios? Bueno, en Google una de las cosas que hacemos es todos los ingenieros que entran en la compañía reciben cursos específicos sobre accesibilidad para que luego ellos implementen esas capacidades o esas cosas que han aprendido a los productos que luego se implementan en Google, ¿no? Y de hecho hay un compromiso que en toda nuestra comunidad de ingenieros pues todos esos cursos se realicen y que realmente pues todos los productos que se diseñen estén acordes y cumplan con los requerimientos de accesibilidad. Hay también usuarios, que yo creo que es un poco a lo que dentro de esos perfiles, o sea, enseñáis de la discapacidad, yo lo llamo, no sé si es correcto, pero yo lo llamo teoría. Sí. Es decir, si el ingeniero aprende de accesibilidad pero no tiene discapacidad, esa es la pregunta. Si hay algún ingeniero ciego, los hay, aquí en España no tenemos, pero los hay en nuestra central en California. Que ¿cómo tenéis en cuenta a los usuarios con discapacidad? Si valoráis en algo o usáis su información o si tenéis algún canal, tanto en cuanto al uso, para que os den feedback,
tanto como en el desarrollo y en el diseño de productos que participen las propias personas, ingenieros ciegos o ingenieros. Totalmente, hay dos vías de prueba de un servicio antes de lanzarlo al mercado, tanto dentro de la compañía como apoyándonos en clientes que nos sirven de testers, de clientes que se ofrecen a probar un producto en su versión beta. Así que en este sentido, esto por supuesto lo estamos teniendo en cuenta y sería muy pretencioso por nuestra parte lanzar soluciones de accesibilidad al mercado sin involucrar a usuarios con discapacidad. Contemplado en el desarrollo de los... Yo, apoyando lo que está comentando Yolanda, añadiría dos cositas que se ven objetivas. Una, que estamos aquí reunidos hoy pensando, opinando, que tenemos opciones de proponer y demás, y bueno, pues hay variopintos, ¿no? Aquí todos tenemos discapacidades, unos se nos notan más que a otros, pero estamos aquí todos presentes con alguna, y la verdad es pues que intentando aportar lo que podemos, y también ellos han contado, en este caso con CENTAC, más allá de la presentación de hoy. Es decir, que con nosotros pues es cierto que se han mantenido reuniones, se han mantenido preguntas, se han mantenido videoconferencias, no conmigo, yo no lo he probado, pero sí con Diego, creo, con Diego, donde bueno, pues es cierto que siempre es poco, pero bueno, ahí intentan tener feedback directamente. En España, en cualquier caso, creo que se desarrolla menos que fuera, ¿no? Entonces, para lo que estás comentando, que sí que es necesario, yo también pienso tener personas involucradas, ¿no?, en el propio desarrollo. Seguramente no conozco el dato, pero realmente donde se desarrolla en Estados Unidos, en otros espacios, pues estén presentes, ¿no? El dato ese nos lo debes, a ver si en otra ocasión sabemos por ahí cuántas hay, que seguro que hay. Tenía una cuestión, vengo de Fundación Universia, trabajamos en el ámbito universitario con personas con discapacidad, impulsando la formación y luego el empleo cualificado. Tanto si queréis en algún momento ingenieros, pues... Pero bueno, la pregunta, o bueno, más el comentario venía porque dentro de los programas que tenemos, el de igualdad de oportunidades, el proyecto Estrella es un banco de productos de apoyo. Lo que hace es prestar de manera gratuita hardware y software a universitarios con discapacidad para paliar sus necesidades especiales que puedan tener en cada momento. Cuando lanzamos este proyecto pensamos que, bueno, pues que iban a ser productos complejos que existen en el mercado, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que anualmente prestamos en torno a 300 productos, de los cuales en torno a un 70% son ordenadores portátiles. Es decir, que se ha convertido en el producto de apoyo estrella, y bueno, y luego ellos se autogestionan con ese ordenador, o a veces nos piden un software específico, bueno, bien sea JAWS, bien sea un sintetizador de voz. Ahora estamos también con tema de dislexia, que a pesar de no ser reconocida en España como una discapacidad certificada, sí que en otros países está siendo certificada, y es una necesidad que tienen ahora mismo los servicios de apoyo a la discapacidad, y tenemos diferentes programas que ponemos a disposición. Dicho esto, me ha interesado especialmente el tema de la parte de hardware por este proyecto en concreto. La pregunta es, ¿cuál creéis que va a ser la tendencia? Es decir, nosotros tenemos pues en nuestra página web Read Speaker, prestamos un montón pues eso, de software, de hardware, pero vemos que cada vez más se va integrando todo y ya no es necesario aportar cosas adicionales, sino que bueno, pues efectivamente está en la nube y se puede acceder de manera más directa sin que el usuario tenga que instalar algo específicamente. Entonces, ¿cuál creéis que es la tendencia? Bueno. Un comentario, Rafa, si me permite, interviniendo demasiado. Adelante. Gracias por la pregunta. Simplemente comentar, para el entorno educativo, justamente Google tiene una división que es Google for Education. Ofrecemos el servicio, toda esta plataforma de colaboración con las máximas prestaciones, e incluso una plataforma educativa que lanzamos el año pasado que se llama Classroom, gratuitamente. Y en España además estamos viendo muchísima adopción en universidades. Todo lo que suponga acceder a este servicio por labores educativas supone automáticamente que ofrecemos todas estas herramientas sin coste. No en la parte hardware, pero sí en la plataforma de colaboración. Y te dejo, Rafa. No, perdona, yo te voy a pisar yo. Disculpa. Pero lo que dice Sonia es muy interesante porque es una tendencia en sí misma lo que estás preguntando. Y es que efectivamente hay una tendencia por la cual ahora el requerimiento que se hace son de soluciones muy estándar, porque empiezan a servir, empiezan a funcionar. Entonces yo no quiero adelantarme, pero sí es verdad que una plataforma como un Chrome Box
por ejemplo, pequeñito, barato, tiene un acceso accesible o tiene determinados apoyos que permitan hacer cosas, y eso te lanza a un espacio donde tienes todos esos paquetes de software, de trabajo, de aplicaciones, de servicios, de correo, de videoconferencias, etcétera, etcétera. Desde ese elemento relativamente barato, bueno, pues es una utilidad a tener en cuenta para generalizarlo, ¿no? O sea, claro, a mí también me gustaría tener un equipo de 2.000 euros con 1.000 elementos peculiares, interesantes, y el que pueda que los tenga, ¿no? Que viene muy bien, pero a lo mejor no tengo una solución mejor de ofimática, ¿eh? O sea, tengo un hardware estupendo, pero no sé si tengo una buena solución. Creo que eso es muy interesante, porque nosotros estamos viendo también que hay soluciones hoy en día muy potentes en elementos ya muy comunes. O sea, hay móviles, como antes lo comentábamos, con unas características fabulosas, desconocidas, que tienen. Hoy estamos viendo cosas que tienen un paquete que parecía que estaba como muy divorciado de la accesibilidad, y todo lo contrario, está muy involucrado y tiene muchísimos elementos integrados. Entonces, bueno, era un poquito lo que queríamos también mostrar, ¿no? Que faltando todo lo que falta, pues yo creo que, sin embargo, hay avances importantes y no tenemos excusas muchas veces para, ya no digo comprar, conseguirlo gratuito, si se puede, por Classroom o por proyectos como el Dono u otros, o adquirirlo, porque a veces merece la pena porque estamos adquiriendo otras cosas, y también comprarlo. Pero lo que no podemos es quedarnos fuera de esta ola tecnológica, porque al final nos va a afectar, ¿no? Y vamos a siempre estar, como siempre, diciendo que estamos detrás, los últimos. Pues no, estemos los primeros. Estamos en la oportunidad, como decíamos antes, esto es un sistema que democratiza mucho, porque podemos alcanzar a los que están mejor situados en un tiempo récord, porque es fácil, ¿no? No es como en otras ocasiones que hay que comprar, hay que implementar, hay que formar gente propia. O sea, esto tiene otro recorrido, ¿no? No, perdona, Rafael. No, simplemente añadir que Google, en el segmento educativo, en el área de las universidades, colegios, institutos, tanto Google Apps como los Chromebooks están teniendo una aceptación tremenda. Y no es una tendencia, es una realidad a fecha de hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues un ordenador como estos, pues es, digo, muy sencillo de instalar, no tiene virus, lo puedes compartir entre muchos estudiantes, tiene accesibilidad, es decir, tiene un menú específico de accesibilidad que ahora vamos a mostrar con una serie de menús donde puedes configurar cosas, y eso pues lo hace muy atractivo pues para un entorno donde, oye, pues tienes que prestar, a lo mejor pues la biblioteca de la universidad pues presta estas máquinas a estudiantes, o los propios estudiantes pues pueden trabajar perfectamente y pueden realizar sus estudios con una herramienta como Google Apps. No, y a veces, pero esto ya más en mi empresa nos encontramos problemas de capacidad, es decir, pues la empresa tiene pues un equipo estándar para becarios, que bueno, pues es el que es, y cuando llega un becario ciego total, que hay que instalarle una serie de cosas, el equipo peta. Claro. Entonces, claro, también hay una cosa ya más operativa del día a día que, bueno, pues que no está funcionando bien, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas en concreto. Bueno, la primera me parece que también es de las más importantes, pero ya la habéis contestado. Habéis hecho test con usuarios de la accesibilidad de todas estas herramientas, entiendo que sí. Yo represento a las personas con gran discapacidad física, la mayoría de ellos son personas con paraplegia y con tetraplegia, que tienen dificultades de manipulación a la hora de utilizar el ordenador. Pero tenemos, por ejemplo, en Predip un programa de formación online a través de la plataforma Moodle, y muchas de las personas que se apuntan a nuestro programa son personas con otro tipo de discapacidades, como discapacidades visuales y auditivas incluso. Y una hándicap que tiene esta plataforma es que no es 100% accesible para personas con discapacidad. Entonces, entiendo que el Classroom que han comentado cumple con todos los requisitos de accesibilidad. Tendríamos que mirar en detalle la aplicación para ver si cumple con todos los requisitos. Entonces, bueno, pues en este caso, para temas formativos, aportaría, yo creo, más Hangout como herramienta de videoconferencia, de compartición y de transmisión de sesiones formativas mediante la utilización del vídeo y del audio. Sí. Quizás que no... Classroom, que es más una plataforma al estilo de Moodle, pero más para tutorías online, para seguir unas actividades que el profesor envía a una serie de alumnos de una clase y le puede hacer un seguimiento sin tener que estar físicamente reunido con los alumnos. Eso es lo que aporta accesibilidad. Sí, ¿de acuerdo?
Y la otra pregunta es, nosotros ya tenemos un sistema de nube particular que cuando tú hiciste la introducción me sentí súper identificada, vamos. Pero al mismo tiempo hemos usado Google Drive cuando hemos trabajado con otras organizaciones, por ejemplo en la comisión del CERMI de Ocio Inclusivo, Ocio y Turismo Inclusivo. Todos nuestros archivos los compartimos en Google Drive y trabajamos en Google Drive. Muy buena lección. Porque son otras entidades. Ahora, la pregunta es la siguiente. Uno de los peros que nos han dicho a nosotros de por qué no trabajar en Fredif en Google Drive, por eso nos han dicho los informáticos que nos hacen el mantenimiento de todo, es que tardaría años en subirse, o mucho tiempo, en subirse todo nuestro servidor en la nube. Y que tendríamos que tener mucha velocidad, mucha conexión. Entonces, la pregunta es la siguiente. Conociendo ambos entornos, o sea, y no es por quedar bien con ustedes o porque estamos aquí, me quedaría con Google, desde luego. Pero la pregunta ¿es verdad esto? ¿O cómo se podría hacer de una forma ágil? A ver, nosotros no tenemos ninguna limitación a la hora de subir archivos a Google Drive. De hecho, el límite que tenemos es que un archivo como máximo puede ocupar 5 terabytes de información. 5 terabytes. Yo no he visto, o sea, llevo muchos años en informática, no he visto nunca un único archivo con 5 terabytes. El problema que puede existir ahí es que, claro, el ancho de banda que a lo mejor vosotros tengáis como organización de subida hacia internet, pues esté de alguna forma limitado, pero la limitación no está por nuestro lado. Es decir, si tuvierais, digamos, un ancho de banda, entre comillas, infinito, pues se subiría todo pues de inmediato a la nube, ¿no? Entonces el cuello de botella probablemente esté en vuestra conexión a internet, pero de todas formas hay partners, por ejemplo, que os pueden ayudar, os pueden dar un servicio sobre, oye, pues yo quiero migrar todos mis datos a la nube. Hay partners, tenemos partners de Google Apps como MyG que ofrecen ese tipo de servicios. En los proyectos sobre todo de Google Apps, al inicio del proyecto lo que se hace es un estudio un poco del sistema de red de la empresa, todo tipo de empresa. Y también si necesitas mover toda la información, toda esa documentación a la nube, ahí en el momento que esté en la nube ya no vas a necesitar todos esos servidores que están alojando toda esa documentación. Entonces lo que te ahorras de eso, del mantenimiento, de las renovaciones, de actualizaciones de esos servidores, te lo quitas y lo puedes utilizar para ampliar unos cuantos megas el ancho de banda y al final poder trabajar todo el mundo online. Entonces ahí sí que al final me lo quito, no es que voy a tener ese coste extra, sino me lo estoy quitando de un lado para a lo mejor ponerlo en otro. ¿Qué es razonable en velocidad para poder tener un sistema más o menos correcto y estable en una organización? Es que depende, de hecho siempre cuando se hace una oferta de Google Apps, nunca nos metemos a decir una cifra exacta porque es que depende de muchos factores. Cambian muchos procesos. De los usuarios que van a estar utilizando en el mismo momento cada documento, de que se dejen de adjuntar ficheros en los correos electrónicos porque se comparten desde Drive, claro. Y lo único que se manda es el enlace y no se está replicando el mismo documento cada vez que se reenvía ese correo electrónico. Es un tráfico diferente de red también porque, por ejemplo, en el caso del correo, lo que comentabas, cuando yo mando un adjunto, por ejemplo, felicitación de Navidad, y mando a lo mejor un PDF que pesa mucho a toda la organización, ahí estoy generando un tráfico brutal en el sistema de correo. Es un tráfico SMTP, es un tráfico de correo. Sin embargo, con Google Apps, ese tráfico no ocurre de la misma forma. Tú mandas el correo, el correo al final ocupa muy poquito, que es el texto del cuerpo del correo, y luego lo que es el fichero, hasta que no le das al enlace a descargar, ese tráfico no se está generando, con lo cual es un tráfico diferente. Se hace todo el control versionado sobre el documento. Sobre un único documento tengo capacidad de seguir trabajando y mejorando el documento, pero en el caso de que lo necesite puedo recuperar versiones anteriores. Siempre sobre el mismo documento, insisto. Una vez que lo he subido a Drive y lo he compartido con una serie de usuarios que estén trabajando sobre el documento. Por lo tanto, la filosofía de funcionamiento cambia y está mucho más optimizada en cuanto al uso de los recursos disponibles en la red corporativa y sobre todo en la manera de abordar las tareas que requieren colaboración. De todos modos, cuando nos preguntan, volviendo a tu pregunta, la de qué número necesito exactamente, pues depende del número de empleados.
Normalmente lo que hacemos es pasar referencias que nosotros ya tenemos de otros clientes, pues para, yo que sé, para 2000 usuarios, qué ancho de banda están poniendo, y también depende un poco cómo estén desperdigados esos usuarios. Si están todos en la misma delegación, cómo es el tráfico, si aunque haya diferentes delegaciones todo el mundo accede a internet a través de la misma delegación, depende de la arquitectura de red. Depende de muchos factores. Las entidades que están aquí o que estamos aquí somos o entidades pequeñas, por un lado, o federaciones donde hay muchas entidades, cada una en un sitio diferente, ¿no? Dispersas, ¿no? Esta es un poco la figura. La pregunta iba un poco por un tema más sencillo, práctico, en el sentido de que se puede entender que con una fibra, por ejemplo, sí, tengas suficiente, que eso hace falta esa a lo mejor tampoco hace falta esa fibra, pero YouTube, el descargar un vídeo de YouTube os funciona dentro de las organizaciones, pues ahí lo tenemos, es la misma infraestructura, con los tiempos de respuesta tan exigentes que puede ser subir un vídeo o ejecutar un vídeo desde un navegador de un usuario de estas organizaciones, estaríamos usando la misma infraestructura para acceder al servicio de Google Ads. Bueno, pero eso es razonable. Quiero decir que estamos pensando un poco en temas que incluso aunque fuera fibra, si es necesario, cualquier entidad aquí está, o si no la tiene ya, no tiene problemas para cometerlo quizás, pero saber que no es una infraestructura específica tremendamente brutal o diferente para que todos estemos funcionando de una manera normal, como lo hacemos ahora con la red interna, ¿no? Hay clientes incluso que han optado por incrementar recursos de red y luego se han dado cuenta de que no lo necesitaban en el momento en el que se cambia la manera de realizar ciertas tareas, por lo que comento, porque no se adjuntan documentos, porque no se producen réplicas de los mismos documentos que están todo el rato enviándose a los distintos equipos y que luego nadie sabe cuál es la última versión. Eso ayuda muchísimo a optimizar el uso de recursos disponibles. Dos incisos aquí. Bueno, yo soy Esteban Álvarez, el que veis ahí. Esteban Álvarez es como veis, el que ha estado haciendo toda la presentación desde el inicio. Voy a salir porque estoy ahí. Entonces, dos incisos. Una cosa, también la tecnología de Google está basada en el trabajo desde fuera de la oficina, ¿no? Muchas veces desde casa, desde otra localización, desde un móvil. Incluso yo os puedo decir que he tenido videoconferencias con la tecnología 4G de mi móvil sin necesitar fibra, ni ADSL, ni nada, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y luego, también comentaros que nosotros tenemos clientes que tienen unidades de almacenamiento masivo, estoy hablando de 7 unidades de almacenamiento NAS, que han pasado todos esos datos a Google Drive y tienen su copia en Google Drive, y una vez que tengan la copia en Google Drive, eliminan esa unidad de almacenamiento masivo con todos los costes de mantenimiento que eso conlleva. Entonces es tecnología, digamos, para conectarse desde cualquier sitio y no es exigente en cuanto al ancho de banda. Nosotros, sí, de manera particular, hace yo creo que un par de años nos pasamos precisamente a todo correo, a Drive, todo. Hubo reticencias, pero también porque al final los cambios pues generan a veces reticencias, pero no me consta que haya habido pues un sobreesfuerzo adicional de nada más. Es decir, que no hubo unos cambios. No tuvisteis que crecer en infraestructura, ni meter más ancho de banda. No. Esto es lo porque somos organizaciones pequeñas, al final, bueno, pues nunca generas. Lo normal es lo que nos encontramos es esto, porque todas las herramientas que habéis visto hoy son acceso web. No es necesario instalar en un servidor algo propio, ni incrementar el número de servidores, es acceso web. Desde cualquier navegador podéis acceder, como decíamos antes, y desde cualquier dispositivo y localización. Todo está, digamos, por parte en las infraestructuras de Google, ¿no? Que además son servidores propios de Google, que es el tercer fabricante de servidores sin comercializar servidores. O sea, que es un dato a tener en cuenta. Una pregunta, si tienes todo en Google, se me surge la duda, si voy en el tren, ¿puedo trabajar en el ordenador aunque no tenga conexión? Es una excelente pregunta. Eso lo puedes hacer tanto en la plataforma de correo electrónico como en la utilización de los documentos que tienes en Drive. Existe el modo de trabajo en desconexión. Entonces, yo vengo en tren a la oficina todos los días, vengo trabajando en mis presentaciones, en mis documentos, y cuando llego y tengo conectividad, se sincroniza todo el trabajo que he estado realizando en el trayecto con la versión anterior del documento y ya está salvado y almacenado y visible para todos. Es así también para la plataforma de correo. Tengo posibilidad de acceder hasta las 4 últimas semanas toda la recepción de correos, puedo estar contestando a los correos durante el tiempo de desconexión y de nuevo cuando recupero conexión
se envían todos los correos que he estado escribiendo, se borra o se actualiza el sistema de correo. Yo tenía una pregunta, es que no sé si lo he oído o lo he soñado. Porque es tan bueno. Habéis hablado, creo que en Google Docs, sobre un reconocimiento de voz, que explicarme eso, por favor. Si quieres, si quieres lo vemos. No, yo creo que es porque voy a recoger otra pregunta que nos hacen respecto a lo de los comandos de teclado, que no ha quedado muy claro. Y es que comentan que esas combinaciones que son universales, resulta que en español, en el teclado español no funcionan, y para desarrolladores ciegos, por ejemplo, o usuarios ciegos, es bastante importante. No sé si el teclado español se soportan los dispositivos Chromebox y los Chromebooks en concreto desde septiembre del año pasado. Nos pilla demasiado pronto todavía porque acabamos de lanzarlo al mercado de la mano de los fabricantes de Chromebooks y bueno, entiendo que trabajaremos en ello a futuro, pero es muy probable que efectivamente no esté resuelto a día de hoy. Vale, pues si queréis mostramos algunas de las características de accesibilidad en vivo en algunos de los productos. Como os comentaba antes, esto es un Chromebook, es un ordenador portátil que utiliza el sistema operativo Chrome OS, y ya digo, las características principales son pues la sencillez, que todo está, yo no tengo que instalar nada, ninguna aplicación, tiene un control antivirus, está todo cifrado, y entre las características que tiene pues está la accesibilidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos en el menú pues tenemos una opción de añadir información de accesibilidad, donde, como veis en el menú de la derecha, pues yo puedo añadir una serie de herramientas como son el Chromebox con V, el modo de contraste alto, lupa, etcétera. Voy a activar, por ejemplo, un par de ellas. Como acabo de activar el Chromebox, el lector. Ya puedes usar la síntesis de voz de Chromebox. Puedo activar también, por ejemplo, la lupa. Aquí la lupa la estoy activando dentro de Chromebox. La voy a quitar para seguir utilizando el resto de cosas. ¿Cuándo vais a mejorar la voz de esa señorita? Que la oímos muchas horas al día. ¿Se puede optar por voz masculina? Se puede. Ahora mismo no, ahora mismo es la voz que hay, pero bueno. No, por un tema de género. Sí. Claro que sí. Y bueno, y tiene pues otras opciones, como comentaba antes, de accesibilidad, por ejemplo, pues el modo de contraste alto, que también se puede configurar, y más opciones que están en la opción de menú. En la opción de configuración, pues aquí existe una serie de opciones adicionales, como son, por ejemplo, bueno, pues mostrar opciones de accesibilidad, mostrar cursor del ratón grande, usar el modo de contraste alto, habilitar el Chromebox o deshabilitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, esto en cuanto a, bueno, pues un vistazo muy genérico de lo que sería la accesibilidad en el Chromebook, es decir, en este tipo de ordenadores portátiles, ¿no? Quito la función de... ¿Es accesible gestionar las opciones de accesibilidad? Es decir, yo que soy ciego, me das ese cacharrito y yo le puedo poner la voz, ¿puedo ser autónomo? ¿O necesito unos ojitos para que me pongan esa voz? Pues tendríamos que hacer esa consulta, a ver cómo se puede hacer. Yo creo que esto, porque yo, por ejemplo, con un Mac le doy una tecla y carga el VoiceOver, o lo quita. Sí. Y ese tipo de... esa autonomía, sí, hay puede ser que tengáis una combinación, no conozco a fondo el producto, pero puede ser que el Chromebox con V sea súper usable, pero ¿cómo llego ahí? Hay combinaciones de teclas, tenemos que ver si exactamente van a todas las soluciones de accesibilidad o solamente a una selección, solamente a un Chromebox, pero sí que existen combinaciones de teclas para eso, para que las soluciones de accesibilidad sean también accesibles. Tú una vez que configuras el perfil ya siempre que arrancas tu perfil aparece con estas opciones. Sí. O sea, que tú, en la administración del Chromebook o del Chromebox puedes indicar qué aplicaciones se arrancan de inicio. Por eso digo que si hubiese que era una dificultad adicional, un poco a esa primera vez. O sea, doy por hecho que sí, que cuando tú lo pongas, arrancas otra vez. Que llegaría el equipo igualmente como eso ya preconfigurado, porque el administrador del equipo lo ha definido así. O sea, aquí te arrancaría con esas aplicaciones. Y si yo quiero ser administrador, esa es la pregunta.
O sea, no que me lo des tú ya hecho, hablando, sino... Eso es, hay que ver si esa... Hay que ver si esa combinación hay. Una pregunta sobre el Chromebook con B y el Chromebook. Con B. Ahí se puede instalar, yo soy usuario, por ejemplo, que manejo un dispositivo de ratón por ojos. Sí. ¿Y es posible instalar aplicaciones en este sistema operativo que está aparentemente cerrado? Sí. Por supuesto, de hecho hay una serie de aplicaciones genéricas de todo tipo, pero también aplicaciones orientadas a la accesibilidad que funcionan en un ordenador Chromebook y que tú las puedes instalar. Y además puedes tener a desarrolladores que te desarrollen aplicaciones, por ejemplo, orientadas a la accesibilidad y que se instalen sobre una plataforma como esta. Vamos a ver lo del speed. Sí, os lo enseña Germán. Por ejemplo, si yo estuviera aquí y decidiera moverme a la primera pestaña, me iría a la primera pestaña, me quiero generar un nuevo documento, directamente sin uso del ratón me voy a nuevo, con la C, me muevo con las flechas, documentos de Google, intro, me creo mi nuevo documento. El nuevo documento se va a generar en la carpeta que estaba visualizando en ese momento en la pestaña anterior de Google Drive. De hecho, si vuelvo a la pestaña anterior, Control 1. Ahora está pensando. Control 1. Aquí tengo el documento. Bueno, si le doy a actualizar, ¿no? Porque ahí todavía no me aparece. Actualizar. Mientras tanto. Y aparecerá ahora los documentos con las... Vale, el documento ya que te ha creado. Ahora aparecerá. Aquí yo en lo que es el Google Doc que me acabo de crear nuevo, podría irme a la parte de accesibilidad. Aquí tendría todas las opciones de teclado que tengo para toda navegación, edición y lectura de todos los elementos. Y por ejemplo, en complementos tendría este, que es el de Speech Recognition. Entonces aquí yo podría comenzarlo, se ejecutaría el complemento. Esto es un complemento que de nuevo es la misma filosofía que antes, son aplicaciones que puedes incluir dentro de los documentos de texto o hojas de cálculo. Es decir, es un concepto similar al de aplicaciones sobre el sistema operativo, pero estos son complementos sobre los procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. Si yo tengo actualizado el complemento, me saldría siempre bajo el mismo idioma, y si le diera a iniciar, yo podría empezar a hablar, y todo lo que voy hablando, cuando le doy a parar, se transcribe. ¿Podemos ver un ejemplo? Sí. Bienvenidos al evento de CENTAC. Lo pone con mayúsculas, efectivamente. Sí. Teníais que haber arrancado al comienzo de la charla. Muy bien, Paloma, gracias. Claro. Así ya te toma las notas directamente, lo arrancamos al principio de la... Lo pones mayúsculas, la verdad es que fue... Y ya lo tenemos... Esto nos sorprendió a todos que escribiera CENTAC con mayúsculas, pero... ¿Y esto no necesita de un entrenamiento? O sea, ¿cualquier voz la reconoce? Sí. Si quieres venir y hablar tú... Sí, no, se puede, sí, no, es cualquier voz. Creo, a ver si me me lo digo porque... O sea, hemos estado entrenando a Germán 7 días. Hemos estado conociéndonos y ya... Tendrá fallos, pero quiero decirte que esto que te sorprende nos ha sorprendido incluso a ellos. Porque cuando los han estado probando antes, hemos estado probando, realmente funciona bastante bien, ¿sabes? Yo no estaba involucrada en la preparación, bueno, le doy a iniciar y empiezas a hablar. Esta es la magia de Google. Sí, lo escribe perfectamente. Y este documento, si por ejemplo lo compartieran con otra persona, podría estar hablando por el móvil y escribiendo a la vez desde su móvil. Cómodo es, desde luego. Cómodo es. Es un poco la misma tecnología que se utiliza para dispositivos móviles llevado a la parte de edición de documentos, la misma. En los teléfonos móviles yo directamente puedo también decir llamar, bueno, como vosotros ya lo conocéis, tampoco os voy a contar mucho, pero es la misma tecnología. A ver, el reconocimiento de voz en Google está muy logrado. Sí. O sea, está no solamente
solamente en los dispositivos Android y también aquí, ¿no? Javier, como puedes suponer, como no estás viendo, comentarte que efectivamente lo que han dictado es lo que se ha escrito. Jesús, que creo que las Perdona, Jesús. ¿También funciona online, offline o ambos? No, esto es online porque lo que lo utiliza es el servicio. Utiliza un servicio web, necesita conexión. De ir en el tren no valdría para... Es que no funcionaría igual de bien. Seguramente lo que está utilizando es datos masivos también y una casuística de algoritmos muy mucha capacidad de computación claro. para llegar a este nivel de reconocimiento de voz. Y además hay que pensar que no sé si has visto que a mí, claro, obviamente no, pero lo que me ha llamado la atención, que sí que lo hemos visto nosotros, es que no sé si funcionará así en todos los idiomas que está en la tabla. Pero es que hay una tabla donde había como 40 idiomas. Es decir, que si funciona en español, como también en georgiano, en catalán. Sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí que. ¿Y el lector de pantalla decíais que tenía incorporado? Sí, el Chromebox. O sea, es que lo hemos deshabilitado para. Bueno, pero vamos, en principio es aquí, deshabilitarlo. Es la voz que hemos visto al principio. Sí, bueno, la voz es la misma que nuestra amiga. Sí, la voz es la que es. Paloma. Y luego. Paloma sintetizada. Se manda con el alfor, ¿no? Cierra esto. El uso en sí, no la voz como lector. Claro. Sino como gestión de... Te he mandado a la de pruebas tuya. ¿Te llamando? Sí, te estoy llamando, a ver si no te vuelvo a llamar. Sí, bueno, venga, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Vale, aquí está. ¿Te vuelvo a llamar? Espera, te voy a volver a llamar. Sí, ya, otra vez. Ahora lo que queríamos mostraros es la funcionalidad de videoconferencia con Hangouts y una serie de características de accesibilidad que también tiene la plataforma y que son, creemos, interesantes, ¿no? Entonces me va a llamar ahora Germán desde su ordenador portátil. Me podría llamar también desde un móvil, pero bueno, me va a llamar desde su portátil. Y ahora pues vais a ver la videollamada entrante y la vamos a contestar. Le voy a dar a responder, respondemos. Se supone que te está llamando de su ordenador al tuyo, ¿no? Exacto. Me está llamando él desde aquí hasta aquí. El ordenador tiene altavoz, supongo. Sí, pero aquí vamos a quitar todo esto para que no haga un eco. Vale, que no hagas un eco. Sí. Bueno, estamos viendo la imagen de ambos y parece que hay poco delay, o sea, en realidad mueve la cabeza y también se gira, ¿no?, en la pantalla. Y bueno, el complemento que queríamos mostraros también, aparte, es el de intérprete de lengua de signos. Cualquier persona que accediera a esta reunión por videoconferencia podría solicitar un intérprete. Entonces yo previamente, cuando le he invitado a la reunión, me he identificado como intérprete. Entonces él, si pulsa en el botón verde de Signer, se podría seleccionar en el menú de arriba dentro de la videoconferencia, del Hangout, cuál de los participantes se ha identificado como intérprete. Seleccionaría el intérprete que él quiere utilizar y aparecería ya Germán Martínez. Siempre en el lado de la derecha, en una pantalla específica y demás, aparecería. Entonces aparecería yo haciendo la interpretación. Aquí podría haber diferentes personas en la reunión. Habéis comentado algo también de un subtitulado. Sí, pero también hay otra extensión. No lo habéis incorporado. Pero esto también tiene la opción. Sí, los signos también podría añadir vía texto lo que se va diciendo. ¿Y comentabais compartir presentaciones, documentos? Sí, yo por ejemplo puedo aquí compartir mi pantalla. Entonces yo comparto la pantalla y dentro de la pantalla pues ya puedo compartir cualquier cosa que tenga ahí dentro. Puede ser una presentación, un documento de texto, etcétera. Sí, por ejemplo, en el documento en el que estaba antes, si quieres vuelve al documento, colgamos, para que veas lo de edición online, de compartir varias personas a la vez, o sea, de editar varias personas a la vez. ¿Cuál este? Sí, mira, por ejemplo, invítame. Le voy a compartir este documento a Germán, como a Germán.Martínez, ¿no? Sí. Y solo veréis ese documento, no veréis nada más de lo que contiene. myg.es, ¿no? Sí, sí.
son siempre de uso privado hasta que el propietario del documento decide compartirlo y decide con qué derechos lo comparte. Puede compartir con derechos de visualización o de edición. Mira, se va a compartir con Yolanda también y con Esteban, para que Esteban es Esteban.álvarez, ¿no? @myg.my. Yo he recibido un correo en mi Gmail notificando que Rafael Sánchez te ha invitado a editar un documento. Entonces yo desde aquí puedo abrir el documento. Se puede abrir de cualquier dispositivo móvil y entonces pues 4 personas podrían estar trabajando simultáneamente a la vez en el mismo, ¿no? De hecho lo podríamos hacer con la otra tablet para que se viera ahí, pero bueno. ¿Arriba podéis ver los usuarios que se van conectando? Sí, arriba. Ahora está Esteban, está Germán, estoy yo, que estoy en el PC local y entonces aquí pues podemos ir trabajando los 4 y cada uno va apareciendo con su nombre, ¿no? A ver, va marcando además con una señal de un color según el usuario que hace una modificación en el documento. ¿Hasta cuántos se pueden conectar? Yo no conozco los límites. O sea, al principio puede ser todo lo que se quieran. O sea, no hemos alcanzado, yo cuando he trabajado, no hemos alcanzado ningún límite y tampoco tenemos puesto ningún límite específico. ¿Cómo se puede hacer una carpeta local para que se pueda actualizar el feed? Se puede descargar una carpeta local como el WhatsApp de las y madres. estos ordenadores se actualizan automáticamente, ¿no? ¿Cómo se daría eso? Al final, con la herramienta que hemos comentado antes de sincronización del Drive para PC, comentas, ¿no? Esa. Sí. Lo que haces en local, lo que tienes es un acceso directo al navegador. O sea, que vale, sería lo mismo que si haces desde el navegador, lo que pasa es que accederías desde... Y si yo en el ordenador lo puedo hacer desde mi ordenador y luego puede haber 5, 6, 8 usuarios desde el Drive haciendo la misma actualización. Exacto. Sí, porque tú, aunque hayas accedido a través del ordenador, en realidad lo que estás haciendo es como un usuario más a través de... Si es formato... Claro, esto siempre es formato nativo de Google. De Google, sí. O sea, no es un XLS, no es un... También puedes editar un formato, por ejemplo, un docx desde el navegador ahora. También se puede hacer. Lo único que pierdes las funcionalidades el potencial de colaboración de varias personas editando a la vez. ¿Y puede convertirlo también? Sí, se puede convertir, se puede importar, se puede exportar. Mira, aquí veis, por ejemplo, la opción de descargar en formato doc, en formato PDF, en formato TXT y viceversa también. También un tema que has comentado tú antes de inmigración. Todos los productos dentro de Google Apps, en los que hemos visto de los documentos, el correo, tienen incorporada la herramienta de Google Translate. Con lo cual, si yo ahora mismo me voy a herramientas y le doy a traducir documento, yo puedo seleccionar dentro de todos los idiomas que tiene Google. Y hay 70 y tantos, Puedo traducir directamente el documento. Entonces, para entornos internacionales en los que haya varias personas, por ejemplo, en un correo, si recibes un correo, la traducción tampoco es perfecta, claro, pero si recibes un correo en coreano, seguro que algo te ayuda, ¿no? Por lo menos a mí. Entonces, otra de las ventajas de usar el formato de Google es que no ocupa espacio de almacenamiento. Podría almacenar un número infinito de documentos en el repositorio en la nube de Google, siempre y cuando los haya creado con las herramientas de ofimática de Google o los haya convertido en formato Google. Cero, ocupan cero, sea cual sea el tamaño del documento. Además, si queréis probar el reconocimiento de voz, en el teclado de mi móvil, estoy dentro del documento, aparece un micrófono, podéis darle y probarlo. ¿Es una app o es web? Es directamente la aplicación de documentos de Google. Sí, el teclado. Sí, di algo y se va a ver aquí. Se va a ver aquí. Sí. Hola, buenas tardes. Esto es un auténtico descubrimiento para las personas sordas que vayan a la universidad, por ejemplo. Bueno, pues lo ha escrito perfecto. Increíble y rapidísimo. Y muy rápido. Bueno. El bueno también lo has dicho. Y
si ahora vamos al versionado que tenemos, tenemos que probarlo con mi población. La cuestión ahora es ver cómo y podemos recuperar la versión uno lo anterior puede en caso de gestionar que para aplicarlo a cada uno de los colores. Tengo por solo con mis alumnos. podemos Esta que tiene muchos actores. Para allá no hay opción ni de ya. Aquí está, en los colores. No podemos. Esta es una oportunidad. O sea, estamos, de hecho, les tengo Pero también es una oportunidad porque están ya ligados sin que te hacen su cuenta y ya están ahí. Claro, entonces es la manera de que ya empezamos a compartir todos y yo ya estoy compartiendo correos con ellos. Pero una pregunta, para una organización... Para una organización que tiene todos sus ordenadores con el sistema operativo Windows y quiere migrar a Google, ¿qué le recomiendan? Pues que hablen con un partner, porque un partner nuestro lo que les hace, les orienta sobre cómo realizan las migraciones, tienen experiencia. Nosotros nunca trabajamos en directo, siempre trabajamos a través de un partner, entonces un partner nos puede orientar sobre cómo realizar pues esa migración, sobre las diferentes opciones que hay y son ellos las que recomiendan. No tienen por qué cambiar el entorno, de hecho pueden acceder a la plataforma de Google Apps desde Internet Explorer, siempre cuando estén en las versiones relativamente recientes podrían incluso en ese entorno seguir con el mismo navegador si no quieren cambiar a navegador con. Nosotros intentamos siempre por velocidad y seguridad que lo hagan, pero no es imprescindible. Y la última pregunta, ¿hay tarifas reducidas para entidades sociales? Bueno, a ver, sí que hay. La buena noticia además es que nosotros hemos lanzado pues recientemente un programa para organizaciones sin ánimo de lucro, donde básicamente las licencias de lo que es la plataforma ofimática son gratuitas, no los servicios de migración, ni los servicios de implantación, etcétera, tampoco los Chromebooks serían gratuitos, pero lo que son las licencias software, es decir, el poder utilizar toda esta plataforma, incluida la videoconferencia, todo eso sí sería gratuito, o sea, lo que es la parte software, pero ya digo, eso excluye lo que son los servicios y lo que son los dispositivos hardware. De hecho es Ilunion quien arbitra qué entidades se consideran como organizaciones sin ánimo de lucro para poder hacer gratuitamente. Correcto, hay que ver qué entidades son. De todas formas, es decir, el precio de la licencia, comparado con otras soluciones, es infinitamente más barata, es decir, incluso el precio software estamos hablando de un precio bastante bajo. El tema de accesibilidad para el bolsillo también es importante. El bolsillo tiene que ser accesible. Y la solución de videoconferencia, por ejemplo, la de Hangouts para reuniones, no tiene nada que ver con una solución de videoconferencia tipo de otras. Son menos de 1.000 euros al año por sala de videoconferencia, lo que cuesta el primer año. A partir del primer año, menos de 200 euros de seguir disfrutando del servicio por sala, sin incluir la pantalla, pero el resto del hardware y el servicio y el soporte, incluidos esos precios. Nada que ver con otras soluciones de videoconferencia que existen en el mercado hasta este momento. Bueno, yo creo que la idea de hoy era conocer un poco más de la accesibilidad en la nube, de lo que significa la nube y todo lo que hay ahí detrás, de las soluciones que Google está aportando en este entorno, que yo creo que teníamos que saber cosas, al margen de que las usáramos o no, porque sí que están muy comprometidas con algunos ámbitos de la accesibilidad. Nos deben ahí una pregunta de las teclas que nos han hecho por la red, que habrá que, cuando sea posible, pues ir conociéndola para darla. También otros temas de personas con discapacidad que estén trabajando fuera, involucradas en el ámbito de lo que hacemos y lo que hacéis vosotros. Pero bueno, la idea yo creo que está cumplida y el ruido también por el tiempo de todos vosotros, que estamos justos en tiempos perfectos, ¿no? De 2 horas. Y la verdad es que quería agradeceros a los que habéis venido las preguntas, el conocimiento, a todos vosotros, a MyG y a Google, pues el que nos habéis comentado todo esto también. Y como sé que hay ya muchas preguntas de costes, de pensamiento de gestión, de cómo moverlo, de cómo incorporar, ¿no? Yo creo que ahí lo que sería interesante es que tengáis el dato entre vosotros, porque aquí esto es una cuestión ya de entre partes, que se pregunte, que preguntad es gratis, y bueno, pues que os den las posibles soluciones, las posibles colaboraciones que puedan haber, ¿no? Nosotros la función de hoy es bien y que si es posible y lo que necesitáis, pues que lo tengáis, claro, pero nosotros siempre nos apoyamos en partners, entonces en ese sentido pues ofreceros a través de Esteban y de Germán que cualquier duda
que luego nos puedan trasladar a nosotros, os la vamos a resolver y desde luego si necesitáis una propuesta, medida para vuestras necesidades, encantadísimos de trabajar en ello. Es muy probable que... Antes de... Sí. Al margen un pelín de Google World, me gustaría irme de aquí sin preguntaros una de las grandes desventajas que siempre se ha dicho de la accesibilidad en redes sociales, ¿no? Que siempre es complicado implementar accesibilidad en Facebook, Twitter y demás. Me gustaría saber desde Google Plus o desde Google qué se puede hacer, o qué estáis haciendo, o cómo se puede avanzar para que las redes sociales en conjunto, sin hablar de ninguna en concreto, sean más accesibles. No sé si hay algo que se pueda hacer o que se pueda avanzar en esa línea. Bueno, yo entiendo que ellos pueden hablar de la suya, si acaso de Google Plus, ¿no? Efectivamente, o sea, esa es una buena pregunta, Manuel. Hay otras muchas, ¿no? Y lo que pasa es que esto daría para mucho tiempo. A mí sí, no, por ejemplo, hay cosas que ponen en un brete a todo el mundo, pero sabéis que el tema de la ley de protección de datos te dice que la información, los datos no puede salir del territorio aunque están desestructurados, dónde están los datos, dónde se tal, o sea, bueno, en fin, seguro que para todo eso tienen soluciones y respuestas, ¿no? El tema de las redes, desde luego, en el ámbito de otras redes que no son las que están aquí, pues de momento no tiene demasiada solución por lo que estamos viendo, ¿no? Porque no sé si en nuevas versiones pues aparecerán cosas, pero yo no sé si queréis vosotros comentar algo de las vuestras. Yo bueno, vamos a ver, referente a la accesibilidad en Google Plus, hemos visto cómo la plataforma Chromebook pues ya tiene una serie de opciones de accesibilidad, lupa, el lector Chromebox con V, que eso pues se aplica a cualquier aplicación que esté ejecutándose sobre el navegador. Y por tanto eso pues incluye Google Plus, ¿no? No nos olvidemos de una red muy potente que tenéis, que funciona bastante accesible, que es YouTube. Yo sé que, a ver, de las redes que están moviéndose, que tienen, creemos nosotros, elementos interesantes de subtitulado,